respirando, bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque grandes son sus maravillas. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Mañana tenemos ayuno. Así que agradezco a los hermanos que mañana vengan al ayuno, hermano. El ayuno es un arma poderosa. Mire, le voy a decir la verdad. El ayuno en el Antiguo Testamento, luego vamos a hablar de eso, ahorita no. En el Antiguo Testamento el ayuno tenía alguna connotación. Se ayunaba para ser sanado, se ayunaba cuando había problemas, se ayunaba cuando se iba a escoger a un rey, y tenía varias connotaciones el ayuno, pero en el Nuevo Testamento el ayuno tiene otras connotaciones que son las que son importantes para este tiempo de gracia que vivimos. Por lo tanto, ya no podemos ayunar para que Dios te sane. Ellos tenían que ayunar antes en el Antiguo Testamento para que Dios los sanara, porque Jesús no había muerto en la cruz del Calvario y Jesús no había dicho consumado es. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, usted va a leer en el Antiguo Testamento que el ayuno se hacía en ayuno para que Dios sanara a la persona, pero ya eso no se puede hacer en este tiempo, porque Jesucristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, y dice, y llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Ya usted no tiene que ayunar para que Dios lo sane. Usted solo debe de creer que Dios lo sanó. Amén. Entonces hay mucha mala interpretación del ayuno. Voy a ayunar para que Dios me sane, voy a ayunar para que Dios me prospere, y eso no tiene que ver nada con eso. El ayuno sí tiene que ver en este Nuevo Testamento con el rompimiento de ataduras espirituales. ¿Me está entendiendo? Rompimiento de ataduras. ¿Qué son ataduras espirituales? En una oportunidad, los niños parece que están de brinconcito. En una oportunidad, los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio, y Jesús le dijo, y los discípulos le dijeron, hombre, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si dijera este monte, quítate de aquí, quítate de allá, el monte os obedecerá. Es decir, que echar fuera un demonio se necesita fe, diga fe. Y el Señor le dijo, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿De qué estaba hablando? ¿Del demonio o de la incredulidad? Porque cuando ellos le preguntan por qué no pudimos echar este demonio afuera, Jesús no le responde porque no ayunaron, no le responde así. Fíjese cómo es la pregunta, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y el Señor le dijo la respuesta, por vuestra poca fe. ¿Me está entendiendo? ¿Con qué se reprende a los demonios? Diga, con fe. Ahora, el Señor después dice, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. En este caso, Jesús no se está refiriendo al demonio, se está refiriendo a la incredulidad que ellos tenían. Por vuestra poca fe no pudiste echar fuera ese demonio. Y el Señor dijo, y este género, el género de la incredulidad, no sale si no es con ayuno y oración. Es decir, ¿para qué tiene que venir usted a ayunar? Para que su espíritu sea liberado de la incredulidad. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante porque la incredulidad, la duda, es la que hace que no recibamos las bendiciones de Dios. ¿Para qué va a ayunar usted? Para liberarse de la incredulidad, de la duda, y usted pueda creer firme y ciertamente lo que la Biblia dice. ¿Me está entendiendo? Para eso es el ayuno. Si usted ve que usted no tiene esa, oye, yo oro y no me sano, yo oro y nada, y yo oro y las cosas no me van bien, usted tiene que venir a ayunar para que esas ataduras espirituales de incredulidad se rompan en su vida y usted pueda creer la palabra con libertad. Es decir, que el ayuno es un beneficio para uno, amén. Pero ese no es la prédica. Estamos hablando del dúo. Estamos hablando de un dúo poderoso, y hablamos el domingo que hemos venido hablando, por supuesto, de ese dúo que es la fe y la gracia. Hemos hablado mucho de la fe, por supuesto que vamos a seguir hablando de la fe, pero me he dedicado un poco más
Hermanos, entonces estamos hablando de que la gracia es el componente, diga, la gracia es el componente multiplicador de mi bendición. Y vamos a ver que la gracia significa, o la gente, yo soy una persona que me gusta escudriñar el significado bíblico de la palabra. No me dejo llevar por los predicadores. Yo oigo a los predicadores que dicen, pero yo vengo y busco, indago para verificar que esa definición que están dando está correcta con la palabra. Y dicen que la gracia es un regalo, es un poder habilitador, un beneficio. La gracia hace agradable a las personas. La gracia llega por medio de la fe. Y vamos a buscar, por favor, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienen allí? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque por gracia sois salvos. Diga, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que la gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese bien, ¿cómo se manifiesta la gracia según ese versículo? Dígale, por medio de la fe. Por eso es que se llama el dúo dinámico, no mentira, el dúo de poder. La gracia, para que pueda haber gracia, la gracia se manifiesta, diga, por medio de la fe. Si no hay fe, no hay gracia. ¿Me está entendiendo? Escuche bien. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ya tiene fe. Pero la gracia, que es el efecto multiplicador, la gracia es la que multiplica, y lo vimos en el ejemplo que estudiamos el domingo con Abraham. La gracia es lo que te multiplica económicamente, financieramente. Mire que estoy hablando de un tema poderoso. Usted, con este tema, usted tiene que salir aquí con otra mentalidad. Ya tiene que dejar de hablar de pobreza, tiene que dejar de hablar de ruina, y se va a enfocar en la gracia. ¿Me está entendiendo? La fe viene por el oír, y el oír la palabra, pero la gracia viene cuando tú actúas en fe. ¿Me está entendiendo? Este versículo dice: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Me está entendiendo? Y entonces, si nosotros somos incrédulos, por eso es que hay que venir a ayunar, perdón. Porque si hay incredulidad para recibir, es decir, no tenemos fe para recibir, mucho menos, si no hay fe, mucho menos habrá gracia. ¿Me está entendiendo? Y la gracia fue la que enriqueció a Abraham. Escuche, la gracia es un poder multiplicador de finanzas. Te estoy dando una herramienta poderosa. Si ves que no te está yendo bien en la economía, entonces tú tienes que decir: eso es que me está fallando la fe, no estoy siendo efectivo en la fe. Y si no hay fe, no hay gracia. Entonces tú tienes que venir a romper con el ayuno, tienes que venir a romper esas ataduras de incredulidad que no te dejan creer la palabra. ¿Me estás entendiendo? Para eso es que es poderoso el ayuno. Entonces dice que por fe, por medio de la fe, es que viene la gracia. Y estuvimos hablando de que en Génesis capítulo 12, de que la gracia, fíjese bien, Abraham tenía fe. Escuche, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. No sabía cuál tierra. Él se mueve en fe, escuche. Y la gracia, esto a mí me estaponó la cabecita. La gracia es algo, es un favor de Dios, pero un favor que viene a ti por obediencia a su palabra, es decir, por moverte en fe. Fe significa caminar en la palabra que Dios te dio. Si Dios te dijo que estaba sano, hermano, tiene que caminar en esa fe.
para que haya gracia multiplicadora de sanidad. Porque si no creemos a la palabra, entonces vamos a confesar lo contrario de la palabra y por tanto no habrá gracia. No hay gracia, si no hay fe no hay gracia. Entonces Abraham tuvo fe en la palabra de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A lo que él se mueve en fe, mientras la Biblia dice que a los 75 años fue que Abraham se dignó a obedecer a Dios. Mientras tanto que no se había dignado, no había gracia en él y por lo tanto vivía empobrecido. No tenía suficiente, tenía que trabajar y dice que en Harán con su trabajo físico se logró ganar algunos que otros esclavos. No vivía una vida holgada económica. Porque no había gracia. ¿Por qué no había gracia? Porque no había caminado en fe en la palabra. Pero luego a los 75 años él decide caminar en fe. Él había creído. Una cosa es creer, yo se los expliqué, y otra cosa es la fe. Para que haya fe hay que creer, por supuesto. Pero si tú crees, pero no actúas en ese creer, eso no hay fe. Crees, pero no caminas en la fe de lo que crees. Hay gente que dice, yo creo que el evangelio es la salvación, pero nunca se entregan al evangelio. Creyeron, pero si se muere se van para el infierno. ¿Por qué? Porque nunca caminaron en fe en la palabra. Creyeron, pero no se movieron en fe. No sé si me están entendiendo. Esto parece un trabalengua. Exacto. Abraham habría creído, pero no se había movido en fe en esa creencia que había creído. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando él cree, él dice Génesis capítulo 12, porque Jehová había dicho, es decir, que ya él salió a los 75 años, pero ese había es un pasado, un verbo en pasado, no sé si será perfecto. Usted me quiere decir, no. Pasado contigo no, porque si hubiera pasado contigo decía, estaba haciendo, o sea, no dice, había, era un pasado que ya Dios con anterioridad le había dicho, sal de tu tierra. Quizás le dijo, sal de tu tierra a lo que tenía 20 años, a lo que tenía 30, pero él no salió cuando Dios le había dicho, él salió 75 años después. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios le había dicho, él había creído, pero no había caminado en fe. ¿Me está entendiendo? Y como no había caminado en fe, no hay gracia, caballero, no hay. Porque acabamos de leer que la gracia viene por cuando unos camina en fe. Mientras que tuvo ese tiempo, vivía empobrecido. A los 75 años decide dar pasos de fe. Diga, decide dar pasos de fe. Y la Biblia dice que nosotros somos bendecidos con la bendición del siervo Abraham. Es decir, que tenemos que ver cómo Dios bendijo a Abraham, porque de esa misma manera es como Dios nos bendice hoy en día. Dios no te va a bendecir hasta que tú decidas caminar en obediencia de la palabra de Dios. No va a haber gracias. Tú puedes creer que estás en el evangelio, estoy en la salvación, tú puedes creer que estoy bien, pero hasta que tú no empieces a dar pasos de fe en el evangelio, no hay gracia. Y la gracia es la que bendice y multiplica. Entonces Abraham a los 75 años comenzó a dar pasos de fe. Bueno, y ahora sí, me voy de mi tierra y de mi parentela. Se desprendió del mundo. Se santificó para Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Dice la Biblia inmediatamente, escuche, esto es poderoso, hermano, que cuando llega a la tierra de Harán, a Canaán, yo no voy a volver a caer en las cuestiones de los numeritos porque no me da tiempo, pero aproximadamente a los 80 años, él vivió en Harán en varias partes, a los 80 años se produce una hambre en Canaán. Y él decide ir a Egipto para buscar su sustento. Escuche bien. Mire lo que es la gracia. Mire lo que es la gracia. No necesitó orar. No necesitó ayunar. No necesitó consultar apóstoles. No necesitó consultar profetas. No necesitó consultar nada. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba caminando en fe. Yo dije, si Dios me dijo que saliera de mi tierra y de mi parentela y él me bendeciría, la bendición tiene que venir. Hermanos, si les acabo de decir que mañana hay ayuno es porque es que yo creo en el ayuno.
Y sé que el ayuno tiene un poder, pero para qué es el poder, le acabo de decir una de las cosas en esta. No es que yo no estoy predicando en contra del ayuno, estoy hablando lo que dice la palabra, estoy hablando que la gracia es un favor, caballero. Es un favor de Dios que viene por medio de la fe. Que no tienes que ganártelo. No tienes, ¿por qué eres salvo tú? Si tú te mueres ahorita te vas para el cielo. Tuviste que pagar un cheque de 15 millones. Por gracia dice, soy salvos. Pero ¿por medio de qué? De que tuviste fe y estás caminando en el evangelio. ¿Me estás entendiendo? Pero es un favor inmerecido. Te ganaste el cielo simplemente por creer y caminar en la fe en el evangelio. Más nada. Eso es lo que es la gracia. No te dice la gracia que tienes que meterte en ayuno para ser salvo. No sé si me están entendiendo. Sino que caminar en fe en lo que dice del evangelio, recibir a Cristo. No te dice que tienes que meterte en 40 horas de oración para ser salvo, porque no, la gracia viene cuando tú caminas en fe. ¿Me están entendiendo? Yo creo que me entiendo, porque si no me entienden, yo no estoy predicando en contra del ayuno, porque si eso fuera así, yo no ayuno mañana. Yo sé para qué es el ayuno y por eso es que tuvimos un mes de ayuno, por favor. Tuvimos un mes de ayuno porque este siervo cree en el ayuno. Pero cada cosa en su sitio, amén. Entonces, escuche. Ya me perdí. Abraham, entonces, cuando decide dar pasos de fe, entonces, escuche, a los 80 años en Canaán se proveyó una hambre poderosa y él baja a Egipto a buscar su sustento. Pero camino a Egipto pasa algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que vino la gracia de Dios sobre su esposa Sara, que tenía aproximadamente 70 años, una vieja, como le decía yo, una señora ya de una edad avanzada. Y recuerde que en aquellos tiempos no había liposucción, no había gimnasios y no había cirugía estética. A los 70 años la gracia llega sobre Sara y la pone hermosa. Hermano, el evangelio hermosea a la gente, ¿no? Y yo le digo que es verdad. Yo le digo que en el evangelio, mire, yo he conocido personas que en el evangelio son feas, pero en el evangelio se ven hermosos, radiantes. Pero no se eche una descarriada, se ponga por ahí para que vea que se pone feo y llevado. Mientras está en el mundo cambia el semblante, pero viene al evangelio, mira, todos ustedes se ven lindos y hermosos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gente, ¿cómo el pastor tiene esa esposa tan bonita? Bueno, estoy en el evangelio, pues. Sí. Entonces, escuche bien. La gracia llegó la gracia llegó en Sara. Y esa viejita de 70 años parecía una de 15. Escuche, parecía una de 15. ¿Y por qué Dios la puso de 15? Para ir a saquear a los egipcios y darle esa plata a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham sale de Egipto riquísimo. ¿Dónde se prosperó Abraham? Diga, por la gracia. Entonces vino la riqueza a Abraham. Dice que era riquísimo. Ya le dije que en Harán él tuvo que trabajar para ganarse uno que otro siervo, pero en Egipto la gracia fue tan abundante que tuvo siervas, ovejas, vacas, plata, oro. Dice la Biblia que era riquísimo, salió riquísimo. Y no hizo ninguna ruleteada. Es que dice aquí, cortar monte así, rule, ¿no? No le limpió el patio a nadie. ¿Me está entendiendo? Porque la gracia es un favor de Dios. Cuando nosotros caminamos en fe, viene la gracia sobre ti. ¿Y sabe qué va a pasar? No solamente sobre ti. Fíjese bien. La fe, Abraham era el hombre de fe.
Pero Dios le dio gracia a su esposa. Mire bien, el hombre de fe era Abraham, pero Dios le dio gracia a su esposa. Mira lo que te suelta el Señor aquí. Tú eres el hombre o la mujer de fe aquí, pero Dios puede poner gracia en cualquiera de tus familiares. ¿Me estás entendiendo? Dios puede poner gracia en cualquiera de tus familiares, en tu esposo, así sea el diablo, así sea que es él, porque la gracia no tiene que ver, la gracia es para bendecir al hombre de fe, en este caso a la mujer o el hombre de fe. Y la gracia puede venir sobre tu esposo, sobre ese hombre tan maluco conmigo. Bueno, puede venir porque por medio de eso te van a bendecir. ¿Me está entendiendo? Entonces vino la gracia sobre esa esposa. ¡Uf! Tan bonita se puso que cuando entró por Egipto se enamoró nada más y nada menos del faraón. Y sabe que al faraón tenían que llevarle señoritas de 15, bien lindas y hermosas. Y como una vieja de 70 años. Una vieja a los 70, perdón, una señora a los 70 años. Una señora a los 70. Yo digo una vieja para que usted me entienda. Yo no sé si aquí, de pronto aquí no le dicen vieja a una señora de edad. Aquí yo creo que también le dicen vieja a unas jovencitas, no sé, no es verdad. Allá en Venezuela vieja es una señora de edad arrugada. Eso es vieja. Pero parece que aquí todavía a las muchachas jóvenes le dicen vieja. Bueno, yo quiero decir a una señora ya de 70 edad, de 70 años, que está avanzada. La puso tan bonita como una de 15 que Faraón quedó boquiabierto. ¿Y sabe qué pasó? Faraón empezó a regalarles, yo le decía el domingo, carros, motos, y esos camellos, burros, vacas, siervos, siervas, oro, plata. Y vino Dios y no permitió que le tocara a la mujer a Abraham, porque esa era una gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y escuche, a los 70 años de edad, Dios enriqueció a Abraham. Y luego Abraham se devuelve a Canaán. Y ahí compró una sierva que se llama Agar. Escuche. A lo que llegaron a otra vez a Canaán, aproximadamente ya Abraham tenía 85 años. A los 85 años sabemos que a Sara le llevaba 10 años. Si Abraham tenía 85, Sarai tendría ¿cuánto? 75. Y aproximadamente, dice, vamos a buscar Génesis capítulo 20, porque es que se repite la historia. Vamos a buscar primero Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, verso 16. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Mire bien, Abraham había salido de Egipto y se llevó a una sierva, compró una sierva en Egipto que se llamaba Agar, ¿verdad? Y se fue y salió de Egipto para Canaán. Y cuando Agar le da luz a Abraham, yo no voy a entrar en el detalle, ya usted sabe que Sarai le dio la sierva para que tuviera. Dice que Abraham tenía 86 años. Si Abraham tenía 86, Sarai tenía 76, 10 años menos. ¿Me está entendiendo? Y luego dice, vamos para entonces Génesis 20. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Verso 1. Dice, Génesis capítulo 20, perdón, yo me equivoco aquí. Génesis capítulo 20, verso 1. Dice, de allí partió Abraham
a la tierra del Negueo otra vez, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Se cree, escuche, que para ese tiempo Sara tenía 80 años. Fíjese, cuando fue a Egipto tenía 70, ya estaba viejita. Y cuando fueron a Gerar, aproximadamente Sara tenía 80 años. Imagínense una señora anciana de 80 años. Como le dije, no había gimnasio para mantenerse en forma, no había liposucción, no había cirugía estética. Una señora de 80 años la vio el rey de Gerar y se enamoró de ella. Mire qué gracia. Oye, hermano, la gracia en el Señor es tremendo. 80 años. ¿Y sabe qué? Abraham no perdió, dice, aquí, ya yo soy riquísimo. Había salido riquísimo porque es que la gracia es eso, lo que hace sobreabundar es la gracia, hermano. Ya había salido riquísimo de Egipto. Y allí a Gerar terminó de desplumar al rey de Gerar. Dijo, es que esta gracia, mija, anda allá. Y dice que el rey de Gerar empezó a darle vacas, ovejas, más plata, y más y más. Y después Dios tuvo el sueño al rey de Gerar, no me vayas a tocar porque esa es mujer de aquel. Ay, aquel rey se que turbó todo. Pero ¿qué le quiero decir? Que la gracia tiene un efecto multiplicador de una manera que no podemos parar la bendición. No la podemos parar. ¿Me está entendiendo? Abraham, ahora, cuando salió de Egipto era riquísimo, ahora era súper Bill Gates y no sé cómo se llama. Quedaron tontos con las riquezas que Dios le dio a Abraham. Diga, porque se caminó en fe, entonces la gracia vino sobre él. Cuando nosotros caminamos en fe, la gracia viene sobre nosotros, es inevitable. Por eso la pastora le decía a usted en estos días, es inevitable que para los que caminan en la palabra vengan bendiciones, es inevitable. Yo, por ejemplo, yo soy un pastor que yo no critico a los pastores que tienen mucho dinero. No los critico, yo no sé, porque algunos quizás sí han actuado corruptamente, pero yo no puedo juzgarlo porque yo no los conozco. Pero yo le voy a decir algo, un pastor o una oveja que camine en fe en la palabra, la gracia le llega. Y la gracia enriquece. La gracia te multiplica de una forma impresionante. Por eso no los critico. Y tienen esa grosa iglesia. Yo digo, bueno, yo lo que digo, yo pienso, la Biblia dice que no debemos pensar mal de nadie. Yo pienso lo bueno, yo digo, oye, sé que ese hombre está caminando en fe. Ese hombre, esa mujer están caminando en fe. Porque eso le pasó a Abraham, hermano. Entonces, ¿se fijan cómo la fe es tan importante? Una cosa dice, la palabra, oír la palabra te lleva a la fe. Y la fe te lleva ¿a qué? A la gracia. ¿Me está entendiendo? Y esto es una bendición muy importante. Quiero finalizar con esto. Vamos a buscar, por favor. Vamos a buscar Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 en adelante. Dice así. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, fíjese bien, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, de un azote que tenía, del enemigo que tenía Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Pablo estaba orando para que Dios le quitara una aflicción. Y el Señor le dice, ¿qué locura estás haciendo? ¿Para qué te pones a orar para que Dios te sane? ¿Para qué te pones a orar para que Dios te prospere? Si ya yo hice eso en la cruz del Calvario, le quiso decir Señor, bástate en mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Camina en fe, caballero. Si caminas en fe, mi gracia va a estar sobre ti. Camina en fe. No tienes habilidades. Si tú no tienes habilidades para hacer algo, tienes que caminar en fe. Tú tienes habilidades para comprarte una casa. No hay habilidades, caballero. Habilidades humanas para comprarse una casa que vale 50, 70 millones, dígame usted. Esa habilidad humana, olvídese. ¿Qué tiene que hacer para usted en el Evangelio? Porque esto es en el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer usted para tener una casa? Caminar en fe en la palabra y viene la gracia. Y la gracia te da no una casa, sino una casa de 2 pisos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, la gracia es una bendición que el Señor quiere que nosotros la comencemos a experimentar. La gracia, Dios quiere que la comencemos a experimentar. Cuando usted tiene que estar atento, como hizo Abraham. Abraham estaba atento y dice, bueno, ya yo estoy caminando en fe. Usted tiene que hacerse un análisis. ¿Estaré yo caminando en fe? Porque si no está caminando en fe, no va a haber gracia. Ya leímos que la gracia viene cuando se camina en fe. Entonces tenemos que hacer un análisis. ¿Estaré yo caminando en fe? ¿Cómo sabe usted que está caminando en fe? Diga, ¿por lo que digo o por lo que hago? Si usted dice que usted está más llevado que rodilla de chivo, o como le dicen a las personas aquí que están peladas de plata, cuando no tienen plata, llevados, ¿no? Pelado. No, mi hermano, estoy más pelado que rodilla de chivo. ¿Ah? Entonces, ¿tú estás hablando fe? No, caballero. Entonces no hay gracia. Síguete preparando porque como rodilla de chivo vas a quedar. ¿Me estás entendiendo? No, porque es que yo sufro con mi dolor. ¿Estás hablando fe? ¿Verdad que no? Entonces no hay gracia. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué no hay multiplicación en ti? ¿Por qué no hay multiplicación en muchos evangélicos? Porque no están caminando en fe, caballero. ¿Por qué no está el favor de Dios sobre muchas personas en la iglesia? Porque no estamos caminando en fe. Si no caminamos en fe, ¿qué es fe? Obediencia a la palabra. Eso es lo que es fe. Si el Señor dice, si la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, usted tiene que decir, sienta como se sienta, se ande como ande, usted tiene que decir, no. La Biblia dice que por las llagas de Cristo fui sanado y yo digo lo que dice la Biblia. Sienta como se sienta. ¿Qué va a pasar? Usted empieza a hablar fe. Viene la gracia sobre ti. ¿Me estás entendiendo? Eso que dio la pastora, que cuando se sentía adolorida, entonces voy a desatar mi fe. ¿Qué significa? Voy a hablar más de sanidad. Esa es viveza espiritual. Y eso me ha pasado a mí. Cuando yo me sentía mal aquí con la respiración es cuando yo le hablaba a usted más de sanidad. ¿Y qué pasó? Se apareció la gracia y me sanó. ¿Por qué? Porque es que estoy caminando en fe. Es que el Señor, todas las bendiciones del Señor son gracia. La salvación es por gracia, dice, por gracia sois salvos. La salud es por gracia. Escuche, mire, todo lo del evangelio es por gracia. Pero la gracia no se va a aparecer si no hay primero fe. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué es la fe? Mira, te voy a decir algo. Y aquí nos destapamos los oídos. La fe, yo le decía que es el cable que nos conecta con el poder. Y esa es la verdad. La fe, escuche. La fe
¿Cómo explico esto? Dios mío, dame sabiduría. Escuche, la gracia es la bendición. Soy salvos por gracia. Pero si no caminas en fe, no puedes recibir la gracia de la salvación. Mire bien. Si no caminas en fe, no puedes recibir la gracia de la salvación. Es el camino, es el cordón umbilical. Por lo tanto, si tú crees, escucha, tú crees que Cristo es tu Salvador, pero no caminas en santidad, en fe en la palabra, tú no vas a recibir la salvación. ¿Me estás entendiendo? Es decir, la fe te conecta con la gracia. Pero en sí, la fe no es la que te bendice. La que te bendice es el poder que está en la gracia. La fe es el cable que te conecta con la gracia. No sé si me estás entendiendo. La fe es el cable. Si yo mira aquí, si yo desenchufo el poder ¿dónde está? Aquí en el enchufe el poder, la gracia. Lo que hace mover este abanico es poder. Por eso es que Pablo dijo, el Señor le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi poder, porque mi poder, ahí está haciendo una similitud de que gracia es poder. Si yo desenchufo a este caballero del poder, ¿qué va a pasar? Deja de funcionar. ¿Y de qué me sirve tener un abanico que no me funcione? Puede ser muy bonito, pero si no me funciona, ¿qué voy a hacer? Pero la fe conecta el poder con el abanico y lo hace funcionar. ¿Me estás entendiendo? La fe te lleva a la gracia. Pero en sí, en verdad de verdadera, tu bendición está en la gracia. Si no te conectas allá, no hay bendición. La prosperidad económica está en la gracia. Dice la Biblia, yo me hice pobre para hacerte rico. ¿Me entiendes? El Señor lo dice, no, pastor, pero es que mire, es que eso fue que el Señor, eso fue Dios, eso es, bueno, no sé, ¿será que el Señor se comió 4 arepas con caraotes? Y dijo así, pero la verdadita es que yo estoy llevado. La verdadita es que yo no tengo ni para pagar, ni para comer. Ya la luz me llegó a no sé cuánto, ya que está esto, que aquello. ¿Estás hablando fe? Y eso nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado muchas veces que yo después me doy 2 cachetadas. ¿Qué estás diciendo, cabezón? A mí me ha pasado que a veces he dicho cosas que después me arrepiento y le pido perdón al Señor. Si yo digo si la Biblia dice que Él se hizo pobre para hacerte rico, y tú te ves llevado, que no tienes con qué pagar, que no hay esto, que no hay lo otro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando lo que sois? Porque si tú hablas lo que eres en esta tierra, lo que te está pasando, tú no estás hablando fe. Y si no hay fe, no te conecta la gracia. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que la Biblia dice que la viuda fue inteligente. Cuando no tenía plata fue cuando dio. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. ¿Qué hizo la viuda? Me voy a conectar a la gracia, no tengo para comer, pero si me como esto, quedo pelando. Me conecto, obró en fe, da y se os dará. ¡Guas! ¿Y qué? Lo que tenía para la comida en un día, en Reyes capítulo 1:17, Primera Reyes capítulo 17, dice, lo que tenía para comer en un solo día se le convirtió para 3 años. ¿Pero por qué? Porque si ella no obra en fe, no se conecta a la gracia. Si ella dice, vino el siervo de Dios y le dijo, mira, tío, vas a hacer como tú dices, pero dame a mí primero, Dios primero. Si Dios no está primero en nuestra vida, no hay güey, caballero. Ella pudo haber dicho, sí es pasado. No, Señor, yo voy a darle primero a mi hijo y si queda te doy. No. ¿Qué significa? Ella obedeció en fe la palabra de quién? Del profeta.
Fue viva espiritual. Eso se llama, diga, viveza espiritual. Entonces ella obró en fe, se conectó a la fuente de poder y la fuente de poder le dio comida por 3 años. Cuando solamente tenía comida para un día. Es tan importante esto, hermano, que ya dejemos de hablar lo que no es fe. Dejemos de hablar lo que no es fe para conectarnos con la fuente de poder de la bendición. Usted dice, pero es que esa es la verdad. No, esa no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Lo que te está pasando ahorita es una circunstancia. ¿Y sabe por qué tenemos circunstancia? Porque es que aquí en este mundo gobierna Satanás y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones porque gobierna el diablo. Hay circunstancias malucas en nuestras vidas. Pero tú no puedes invalidar la palabra por tus circunstancias. Te sientes enfermo, mantente diciendo que estás sano. Si te ves arruinado, tú mantén diciendo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Nosotros hacemos que usted confiese cada vez que, ¿cómo se vende? Porque estamos haciendo que usted confiese fe, confiese palabra, porque sabemos que cuando tú confiesas fe, confiesas palabra, viene la gracia de Dios y te multiplica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ven y dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendiciones. Aleluya, vamos a estar de pies. Poderosa palabra, amén. No hablemos la duda, dijo el pastor la otra vez, habla la palabra, amén. Tome su ofrenda, alabado sea Dios.